Ok, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí vamos a hablar de un tema interesante. Una vez más, espero que todos estén bien. Espero que sigan viendo mis videos. Esperemos que puedan compartirlo. Yo sé que no somos muchos, pero sí pueden ser más. Sí pueden suscribirse otras personas que quizás eventualmente ven el video. Usted que ve el video, por favor, puede compartirlo. Es un tema súper interesante los que vemos allí, que sé que a veces son un poco largos, pero si usted le dedica tiempo, bien merecido está ese tiempo. Muy bien vale la pena, es un tiempo invertido. Hoy vamos a hablar sobre el monismo anómalo, empezando con esta corriente de Davidson. Yo he hablado de él aquí en otras ocasiones, pueden ver estos videos. Eh, Davidson también habla de los eventos mentales. Donald Davidson. Aquí les voy a leer rapidito un poquito sobre la definición y después vamos a seguir desarrollando el tema. Empezando porque monismo viene de uno, ¿sí? Y nosotros hemos escuchado muchas veces de esta dualidad mente-cuerpo, que puede resultar ser algo como un poco extraño sobre el hecho de que hay un par de cosas que hasta pudieran contradecirse. Uno manda, otro obedece. ¿Cómo es que es la cosa, no? Haciendo alusión a René Descartes cuando él decía que yo pienso, luego existo. Sé que pienso, sin embargo, el hecho de que yo piense, independientemente de que las demás cosas de las que yo esté pensando, eh, independientemente de mi cuerpo, sé que algo existe porque pienso, soy un sujeto pensante. Así que está esta dualidad, ¿verdad? El dualismo cartesiano, que revela alguna forma de ver, de interpretar esto, eh, empezando porque se puede ver como el fantasma en la máquina. Eh, Esto es algo pues, los empiristas, eh, John Locke, por ejemplo, famoso empirista, él tenía esta forma de pensar de la tabula rasa, de que somos un sí, una hoja en blanco que a través de la experiencia se va terminando de organizar. Tiene cierto grado de verdad, aunque más bien yo me decanto y creo que ahorita es lo más seguro que pudiera ser, evidentemente, una forma de interpretación más adaptada a lo que actualmente conocemos, es que ya lo decía, de hecho, Leibniz, cuando decía que él es un racionalista, ¿no? No tanto la metáfora de la tabula rasa o de la hoja en blanco, como que si nosotros no tuviéramos condiciones ya de pensar y este pensamiento, por supuesto, y este proceso se da debido a que hay condiciones previas, preexistentes. Lo que la Leibniz decía más bien, en vez de usar la metáfora de tabula rasa o de hoja en blanco, como una piedra caliza, una piedra que una persona puede moldear, pero ya la materia prima existe y yo la puedo moldear de una forma u otra, es maleable. Como les decía, esto se parece mucho más al concepto que sabemos hoy gracias a la neurociencia, que nos indica, y ya esto la neurobiología lo había estado ya anunciando, ¿no? Por los efectos que ocurre, por la presencia o las manifestaciones empíricas, se hablaba ya, y hoy se puede confirmar mucho más gracias a la neuroimagen, que el cerebro es maleable, hay neuroplasticidad, es plástico. Yo he hablado de eso aquí varias veces. Pero vamos a ver el sujeto en cuestión que les dije,
un- uno que habló de esto prevalentemente, del monismo anómalo. Es una corriente de la filosofía de la mente desarrollada por Donald Davidson, como les decía, ¿no? Esta postura confirma, o afirma, mejor dicho, por un lado, que todo suceso mental particular es idéntico a un suceso físico particular. ¿Sí? Suceso mental que en la mente se va maquinando y cuando se lleva a cabo es justamente porque el antecedente de este proceso fisiológico o de este fenómeno fisiológico o de esta acción primero ocurrió en la mente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a seguir leyendo aquí. Los tipos de sucesos mentales, por ejemplo, una experiencia particular de dolor puede, y así pues, ser idéntica al suceso físico. Es decir, tú piensas en el dolor y, aunque esto es pura imaginación, ¿verdad? Pura abstracción, si se quiere, pero cuando tú sufres el dolor, puede haber una equivalencia. Puede así ser idéntica, como dice aquí. El dolor pertenece a D. D es el dolor que se piensa y no corresponde a un tipo general de suceso físico. Vamos a entender esto, una vez más haciendo uso de la misma situación que se plantea, ¿no? Usted piensa en un dolor y este dolor, por un lado, quizás pueda deberse a una experiencia que usted haya vivido, haya visto, haya vivido, esto es lo que quise decir, de forma vívida o presenciado que esto le ocurrió a alguien. Y usted, siendo que no ha sufrido tal dolor, puede empatizar con él mismo, hasta sentir como que si de verdad estuviera ocurriendo, como que si de verdad estuviera sucediendo en el plano físico. Una vez que usted experimenta este dolor, pasando por esta experiencia dolorosa, usted termina reafirmándolo, pero puede que sea semejante, ¿sí? O idéntico. Ahora vamos a seguir viendo un poquito aquí. Aquí les voy a dejar eh, un, sí, unos esquemas, unos modelos que también Davidson puso allí como que si fuera alguna especie de fórmulas o de sí, aritmética, ¿no? Más que aritmética, una especie de álgebra, de lenguaje matemático, para entender cómo es la teoría de identidad, la identidad de tipos y de casos, hablando de los sucesos mentales, los sucesos neuronales y los sucesos mentales, comparándolo con diferentes tipos. Y bueno, él hizo toda una comparación teórica a la que llamó teoría de la identidad clásica y el monismo anómalo. Ahí vamos a ver cómo los casos que se van haciendo paralelo allí tiene que ver con el cómo impacta una y otra zona del cerebro en relación a esto. Ya lo vamos a explicar mejor. Yo de todas maneras voy a poner por aquí esto, es lo más seguro, para explicarlo en la medida que lo podamos ver allí. Para los que no los ven y solo nos escuchan, el monismo anómalo es una posición que trata de dar respuesta al problema mente-cuerpo. El problema mente-cuerpo, recuerden, ya se los había mencionado, viene de René Descartes y da a entender de que hay dos estados. Uno mental, que pudiéramos llamar en el mundo este, o internamente sucesos que tendrían que ver con el alma, ¿verdad?
Pero cuando René Descartes habla de alma, no habla de eso como en la época escolástica se definía o se entendía. No habla de eso como que si fuera una entidad incorpórea que termina de alguna manera trabajando paralelamente y que está siendo la que mecaniza los procesos físicos, que una vez que se pierde, deja de existir el alma como que si fuera una entidad distinta al cuerpo. Más bien, aunque sí es distinta al cuerpo, como lo mencionaba René Descartes, y este es un problema en el que todavía hay un dilema y persiste este dilema, es lo que quiero decir. El problema mente-cuerpo, y esto hay que dedicarle un tema en algún momento aquí completo, es una forma de ver cuando habla de alma. Más bien equiparémoslo, pensemos en alma como mente, ¿sí? Y la mente, obviamente, nosotros pensamos, y mire que pensamos en la mente y es la mente que piensa. Mire esta paradoja, ¿no? Nosotros pensamos en la mente, o sea, somos sujetos que somos conscientes, tenemos una apercepción de que hay algo que sin embargo, como decía René Descartes, sigue existiendo y me confirma que existo porque lo pienso. O sea, si yo estoy pensando es porque existo. Esto tiene mucha lógica hasta cierto grado. Fíjense que si yo sigo pensando, aunque mi cuerpo esté, y esto se ha dado en muchos casos, ¿verdad? Casos lamentables, cuando el cuerpo está paralizado, ¿no? Stephen Hawking, por ejemplo, este caso de dismorfia muscular múltiple, donde se atrofian todos los músculos, la gente no puede ni caminar ni nada, pero lo que sí puede hacer es pensar, es pensar. Entonces, bueno, para no irme por ese camino, vamos a seguir viendo aquí. Entonces, el monismo anómalo es una respuesta al problema de mente-cuerpo, ¿verdad? Una de las respuestas clásicas a este problema es la teoría de la identidad. ¿Qué quiere decir la teoría de la identidad? Según esta teoría, los sucesos mentales no son más que sucesos neuronales. Con suceso se quiere significar que hay un tipo de suceso y no solo un caso de ese suceso. Es fácil entender la diferencia entre tipos y casos. Un caso es un suceso individual, mientras que casos similares forman un tipo. Así, la secuencia de la cifra 100101 contiene 6 casos de cifras, pero solo 2 tipos de ellas. Dado que la teoría de la identidad clásica parte de la identidad de 2 tipos o de los tipos, afirma que siempre que una persona se encuentra, por ejemplo, en el estado de sentir dolor, se encuentra también en el mismo estado neuronal. ¿Sí? Si yo siento dolor a nivel físico, siento ese mismo dolor en mi mente. Pero ¿acaso yo puedo seguir sintiendo, por ejemplo, y esto se ha dado en muchos casos, se debe también a que el cerebro interpreta y está esta cuestión de propiocepción, ¿no? Cuando tú tienes propiocepción es porque tú sabes en qué lugar están tus partes, ¿sí? Extremidades superiores, inferiores. Tienes una conciencia de tu cuerpo. Ahora, imagínate que por una tragedia pierdes una extremidad, un dedo. Entonces el cerebro va todavía, mientras es un proceso, ¿no? Mientras se acostumbra a que esta parte no existe. Es como que si tuviera la huella
de que existe todavía. Entonces las personas hasta intentan todavía mover la mano porque el cerebro le manda el mensaje, entendiéndose que son eh, parte de un sistema nervioso intrincado. Entonces le sigue mandando esa señal de que la mano está llena. Como cuando, por ejemplo, en una computadora tú la vas armando y le vas colocando las piezas, ¿verdad? Estamos hablando del hardware. El software es lo que está dentro, ¿verdad? Los mecanismos internos que se deben a programas que han desarrollado para que funcionen las piezas o el hardware, que a su vez los dos se necesitan, son un complemento. Ahora tú puedes quitarle a una computadora la programación, puedes desarmarla, puedes trabajar sin el mouse, quitárselo, desmembrarlo, extraerle el teclado, la cámara, y la computadora sigue funcionando de alguna manera, pero cuando tú vas a usar esta pieza, es decir, el mouse, si el programa no está instalado o no le has dado la respuesta como para que lo acepte, sencillamente no va a funcionar. Y lo mismo en sentido contrario. Si el mouse no existe, no está puesto, de nada vale que la programación que es para el mouse esté colocada en el sistema operativo. No sé si esto lo explica, ¿no? El caso está en que ocurre el fenómeno este de que cuando falta una extremidad, cuando falta una parte, el cuerpo está de alguna manera eh, trabajando, vamos a poner este término para que no suene tan rudo, de manera incompleta al faltar uno de los miembros. Pero el cerebro termina adaptándose. Y esto es lo fabuloso, ¿no? Que muy a pesar de eso tú puedes seguir viviendo y es verdad que te va a mandar la señal porque responde al sistema nervioso, como ya había dicho, de que vas a querer mover una mano que no tienes o un dedo que es faltante o una extremidad inferior, pero ya con el tiempo terminas acostumbrándote a que eso está ausente, terminas adaptándote con el fin de seguir sobreviviendo y superado eso, buscar cualquier otro mecanismo posible a través de una muleta, a través de la existencia de una prótesis, como sea, para seguir existiendo. Y el cerebro te ayuda a que te adaptes en este sentido. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque resulta que el principio de identidad, este clásico, que aquí se dice que es una forma de contradecir, si lo queremos poner de esa manera, el problema mente-cuerpo, o más bien de solucionarlo, de ver que no es posible tal cosa. En el caso del monismo, es que en vez de existir una dualidad, más bien hay una manifestación, primero mental, luego física y viceversa. Porque a través de la exploración de lo físico empiezas a ir moldeando la mente. O sea que no es algo que esté trabajando de manera dual, sino es una misma cosa con, al menos, si pudieras llamarlo así, en el sentido de que sí se manifiesta como una dualidad, lo cual no quiere decir de que sea exactamente una dualidad. No es que estén, como ponía yo el caso hace poco sobre cuando hablábamos de pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman. Y esto pudiera ser pura metáfora, ¿no? Es una percepción de nosotros.
Y esta metáfora que ahí se ponía en cuanto al sistema uno, que es el rápido, y el sistema 2, que es el que va más despacio. Y se nos viene aquí a la mente algunas cosas que son sencillamente metarrelatos que hallamos en la filosofía griega cuando hablaba de este eh, caballo que tenía en el carruaje un hombre que estaba allí dándole látigo, tratando de regir o de tener las riendas sobre estos caballos. Un par de caballos se ponían allí. Uno iba por un lado, otro iba por otro. Entonces se hablaba sobre la emoción y sobre la razón representados en estos caballos. Entonces, también otra representación, hablando de Nietzsche, y ojo, pura metáfora. La primera que les conté del caballo tiene que ver si no me equivoco, con estos metarrelatos en forma de los diálogos de Platón, ¿verdad? Bueno, que sabemos que son metáforas que sirven para entender algo, más no queremos, eso sí, llegar a la conclusión de que hay como una especie de angelito bueno que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y hablando de la conciencia, que también es un proceso mental, un suceso mental, ¿verdad? Y uno que no es muy juicioso, que equiparan con un diablito rojo, usando una vez más una figura allí. Y nosotros los seres humanos siempre, siempre usamos metáforas, que son comparaciones, figuras retóricas, y siempre las vamos a encontrar. Ahora, no queremos entender esto de manera siempre, siempre, porque sirve para explicar algo. Son como, ok, ¿sabes esto y esto y esto? Bueno, tal cual como esto ocurre, entonces esto. Pero no queremos quedarnos con la idea de que es de manera literal, así, sino más bien es algo figurado, ¿no? Es más bien que yo hablé de eso hace un poco, ¿verdad? Sobre estas dos formas de ver algo que está tácito, ¿verdad? Que está implícito, ¿sí? O algo explícito, ¿verdad? Partiendo de aquello que tiene que ver con estas expresiones que tienen que ver con la lengua, una vez más, que van a decirnos cuando algo está mostrándose de manera explícita, en el entendido de que está eh, eh, denotativo, o cuando es de manera implícita o connotativo. Y lo connotativo, y espero no equivocarme aquí, porque suelo equivocarme, no sé por qué, pero creo que ahora mismo no es el caso, en cuanto a lo connotativo y lo denotativo, pero entendemos que lo connotativo está usando la comparación, ¿sí? Y lo denotativo es explícito en sí mismo. El significado está allí envuelto sin ninguna explicación. Se habla del deísmo, que lo puedes señalar, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos no sé, un triángulo, ¿verdad? Está allí, el sujeto contiene al predicado. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de César cruzó el Rubicón, ahí el sujeto no contiene el predicado, no es explícito, es más bien connotativo. Tendría que ocurrir la acción, tendrías que explicarlo de manera que se pueda entender con algunas figuras retóricas usando comparaciones. Y esto prevalentemente lo tenemos en nuestra lengua, ¿no? Cuando decimos,
Y son eventos mentales, note. Son eventos mentales porque primero ocurren en la mente, en este caso, o más bien porque han ocurrido en un fenómeno que se puede instalar, siendo que hay una comprensión de esto. Partimos de este puente cognitivo que podemos decir es algo en común que todos podemos entender porque hemos pasado más o menos por las mismas experiencias y se puede dar allí una especie de rango más poético, ¿verdad? Y, y esto pudiera ser hasta retórico, pura retórica. Eh, por ejemplo, eh, tus ojos son dos rayitos que impactan mi corazón. Ah, ok, tus ojos son dos rayitos. Está hablando de que son brillantes, son unos ojos que eh, de alguna manera impactan porque son destellantes. Entonces tú piensas en las estrellas, que las has visto y tienes la sensación de hacer esta equivalencia y le pones toda esta figura retórica que impacta en el lenguaje como algo que, sin embargo, tendría que eh, darle la oportunidad a la persona que escucha tal cosa a que su imaginación vuele y empiece a hacer estas comparaciones, pero rápido, ¿no? Porque ya tiene una idea, un paralelismo que se establece, hiperbólico, eh, obviamente es una exageración de que alguien tenga los ojos semejantes a algo tan colosal como eh, la energía y el brillo de las estrellas, ¿verdad? Que son, bueno, súper luminosas. Pero sí entendemos, más allá de entenderlo de manera literal, entendemos lo que esta persona quiere decir usando esta hipérbole, ¿no? Sí me entienden, ¿no? El caso está en que algo puede ser, eh, y por eso es que no tenemos que tomar todo de manera tan literal. Por eso es que cuando se habla de estas metáforas y estos metarrelatos, la enseñanza en el fondo y quizás para poder entenderlo a nivel didáctico, hace falta apelar a estos recursos, ¿sí? De forma que lo denotativo pudiera darse por sentado ya. El sujeto está en el predicado, ¿sí? O contiene el predicado. En cambio, lo connotativo no es el caso. Entonces hace falta recurrir a explicaciones, tener todavía mucho más verbo, tener todavía muchos más significantes que pudieran acercarnos al significado que parece ser que en el caso de lo que está realmente y se considera explícito, no requiere mucha explicación, no está de alguna manera, no sé, justificado que no se entienda en una primera instancia. Es decir, claro, por supuesto, depende del contexto, depende de algunos factores lingüísticos, dependiendo de qué uso le den a la lengua, en qué lengua esté, de hecho. Pero según un grupo de hablantes bastante considerado, pudieran tener ya estos referentes muy bien instalados como para que no haya equívocos. Entonces se habla de algo que está allí denotativo, ¿sí? Ahora, para no irme más allá de eso, ¿eh? Y la teoría de la identidad nos revela que justamente algo puede ser una cosa y al mismo tiempo otra. Esto no es posible. Yo no puedo estar, por ejemplo, siendo flaco y al mismo tiempo gordo. O siendo, no sé, eh,
estar en Estados Unidos y al mismo tiempo en Venezuela. La teoría de la identidad dice que una cosa, en pocas palabras, es esto y por tanto no puede ser otra cosa. A es igual a A, ¿sí? Y esto es interesante porque no da lugar a una dualidad, sino a un monismo. La teoría de la identidad clásica, para entender un poquito más al respecto, eh, fue objeto de crítica también. ¿Por qué? Porque dice aquí que también puede haber realizaciones múltiples. Por ejemplo, vamos a ver una reacción de los años 70, de la década de los 70. Hilary Putnam y Jerry Fodor formularon el funcionalismo. Donald Davidson elaboró, por ejemplo, el monismo anómalo. Y esto está en contraposición al funcionalismo. Lo que hizo Davidson fue rechazar la identidad que se basa más en la realización múltiple que en supuesto sobre la racionalidad. Ok, ¿cómo entendemos esto aquí? La teoría de la identidad dice que algo puede ser una cosa y no otra, ¿sí? Entonces, tú dices que tú piensas, y eso es lo que piensas, y eso es una cosa por un lado, y cuando efectúas o el cuerpo y cómo te mueves, es otra cosa por otro lado, porque no puede ser esto y esto la misma cosa. Entonces, por eso es que se justifica la dualidad. Fíjense cómo es la cuestión, ¿no? Por medio de la teoría de la identidad, aunque pareciera ser que esto pudiera respaldar la idea de un monismo, más bien ampara y puede quedar respaldado, o por lo menos eso es lo que estamos viendo aquí, y esto yo lo he meditado en otras ocasiones, pero ayúdenme a hacerlo también. Si una cosa puede ser una cosa y no otra, entonces por eso es que se registra también la identidad en el sentido de que si piensas y además hay una manifestación y un suceso que ocurre en el mundo físico, si lo queremos llamar de esa forma, esto tiene que ser otra cosa. Así que se justifica, fíjense, por la misma cuestión de la teoría de la identidad, la dualidad. A lo que Davidson va a rechazar, pese a que es de la opinión de que estos tipos de sucesos mentales no pueden reducirse a tipos de sucesos neuronales. La solución que se propone es la siguiente. Si bien los tipos no son idénticos entre sí, cada suceso mental individual, cada caso, es, no obstante, idéntico al suceso físico. Tal posición es a menudo encuadrada dentro del materialismo no reductivo. Si bien algunos críticos como Howard King ponen en duda que el monismo anómalo sea siquiera una posición materialista. Bueno, vamos a tratar de entender esto porque siempre hay la crítica de la crítica, ¿no? Es decir, ya para asimilar un poquito sobre esto. Tú piensas algo, por ejemplo, y David supuso este ejemplo también, me lo voy a traer. Vamos a suponer que tú estés en un lugar donde la luz esté apagada. Tú inmediatamente piensas al entrar, al internarte a ese lugar, que debe haber alguien que en un pasado, y esto lo das por sentado asumiendo una racionalidad compartida, que puso un bombillo, un foco, y que éste debe encenderse por lógica casi que
debería hacerse así y por eso lo buscas con el tacto de una vez, cerca de la puerta de entrada. Así que tú abres la puerta y empiezas a palpar. No importa que tú no hayas entrado jamás a esa casa y no sepas dónde en realidad esté el interruptor. Tú vas a asumir de que alguien tuvo que haber puesto un foco y este foco tuvo que tener un interruptor y este interruptor debe estar cerca de la puerta de entrada, más o menos a la altura donde puedes alcanzarlo sin agacharte, sin saltar, sino que debe estar en una altura razonablemente que tú puedas llegarle. Entonces, casi que eso es una norma, ¿no? Las normas Covenin, por cierto, hay una especie de estandarización de el dónde deberían quedar cada cosa, ¿no? Por aquello sí, de cómo hacer algo ergonómico y cómo hacer también que se construyan entendiendo de que cualquier ser humano sea capaz de entender la lógica de el arquitecto, del diseñador, ¿sí? Entonces, el diseñador en cuestión de los bombillos, de todo el recorrido eléctrico que se debe hacer hasta llegar al interruptor para encenderlo, apagarlo, y todo eso, los ingenieros, las personas que ya tenían pensados esto a través de las normas Covenin, si queremos ponerle una norma allí, que deben existir más, creo yo. Pero bueno, para no ponernos tan detallistas con esto, sigamos con el ejemplo, ¿no? Existe la racionalidad compartida de que un sujeto tuvo que haber puesto el interruptor cerca de la puerta de entrada. Al yo entrar, voy a buscarlo, palpar, así no vea nada. ¡Pum! Aquí debe estar. Y efectivamente, la mayoría de las veces, ahí está el interruptor. Y cuando no está, asumimos de que es un mal diseño, ¿verdad? ¿Quién construyó esto? ¿Por qué lo pusieron por allá? ¿Sí? Y bueno, una vez que lo prendemos, ¡pum! Prende la luz, ¿sí? Y si no es el caso, asumimos de que el bombillo o el foco debe estar, o no está puesto, pensamos eso, o está puesto pero está averiado, está quemado, como decimos, está dañado. Entonces asumimos también, rápido podemos pensar, o no hay luz, o no hay luz en la comunidad, porque es el apagón de la luz, o la persona no pagó la luz y le cortaron la luz. O podemos pensar que la persona apagó el breaker principal, canceló el breaker principal. Puedes pensar tantas cosas, ¿verdad? Mire, nada más por un suceso, un suceso. Ahora, si tú enciendes la luz, pum, y efectivamente la luz enciende, ¿qué puede pensar la persona que está abajo? Imagínate que hay alguien en la avenida y está viendo a lo lejos, pero no tanto, lo suficientemente cerca como para ver que se encendió la luz. Entonces, a través de el vehículo donde está quizás aparcado al otro lado de la vereda, ve que se encendió la luz a través de la ventana, porque la luz obviamente es algo que no se disimula tanto, ¿verdad? Y puede ver que la luz se encendió. ¿Qué piensa esta persona? Piensa que hay alguien adentro. ¿Por qué? Porque la luz no se debió haber encendido sola. Eso es lo que va a pensar. Si esta persona iba a robar, ¿sí?, esa casa, al prender la luz, lo más probable es que va a decir, abortemos la misión porque hay personas en casa, así que no vamos a robar. Y se va. Mire todo lo que pasa, ¿no? Y sin hablar de este pensamiento que ni siquiera tenemos de entender las leyes físicas, y de esto hablaba Davidson, es probable que sin
siquiera entender las leyes físicas de cómo funciona la corriente, cómo funciona el hecho de que este interruptor llegue al circuito eléctrico. No entendemos nada de eso que son propios de las leyes físicas, de la electricidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aún sin entenderlo, tenemos la creencia, la certeza de que las leyes físicas van a seguir funcionando de cierta manera. Por tanto, si yo enciendo el bombillo, si yo le doy al interruptor, quiero decir, va a encender el foco y se va a producir lo típico, va a prender la luz, ¿sí? Ahora yo puedo pensar, bueno, yo voy a encender la luz para verificar quién está abajo, ¿sí? Imagínense ahora que estamos en una posición, no sé, estamos en una habitación de la misma casa y encendemos la luz. La luz se va a proyectar, la persona del vehículo abajo que pensaba robar va a ver, va a pensar obviamente que hay alguien adentro y va a abortar la misión. Probablemente va a desistir de robar, porque bueno, a lo mejor quería hacer un robo que fuera imperceptible. Uno pudiera pensar, bueno, pero si quiere robar, igual tumba la puerta y listo, ¿no? Va a robar a pistola y tiene un arma de fuego y nadie se puede resistir a ese robo. Pero vamos a irnos a lo típico, a un robo que quiere y no está interesado en dejar rastro. Quiere hacer un robo de estos típicos de un ratero, ¿verdad? Que no quiere tener demasiado problema, que es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es que no haya nadie, que yo robe, me salgo y ya. Piensa este sujeto, por tanto, al ver el bombillo encendido, al proyectarse la luz y yo estoy anunciando de que hay alguien, él está percibiendo eso, él se va, yo me quedo tranquilo, verifico, ¿sí? Entonces, esto es algo importante, por lo que voy a decir a continuación, sobre los eventos mentales, sucesos mentales. En 1980, 1970 más o menos, Donald Davidson llega al monismo anómalo a través de tres supuestos aparentemente incompatibles. Uno, los sucesos mentales interactúan causalmente con sucesos físicos. Unos pueden ser causa de otros, o lo que le decía, ¿no? Yo pienso, popó, prendo la luz, pum, pero antes lo pensé. El sujeto en el vehículo vio la luz, él vio todo oscuro al principio, no hay nadie, ve la luz, ahora aborta la misión. Dos, sigo leyendo, los sucesos que causan otros sucesos caen bajo la estricta, esto es, sin excepciones, ley natural. ¿Sí? Los sucesos que causan otros sucesos. Por ejemplo, si tú enciendes el interruptor, ¿sí? Hay un suceso, una ley física que inmediatamente, por la electricidad, va a hacer que se encienda la luz. Es una ley natural. No hay ninguna ley natural estricta acerca de los sucesos mentales. En cambio, los sucesos mentales no son estrictos. No hay una ley estricta. Ahí hay una gama de cosas que pueden ocurrir, como las que ya presenté. Puede que sea por esto, por esto, por esto, por esto. Puede que sea por esto. Pueden darse muchas cosas que son, vamos a decir, efectos que son justamente el fenómeno de una misma causa, pero que puede derivar en diferentes efectos, ¿no? En cambio, los sucesos físicos, los naturales, si son de alguna forma fijos, son más estrictos, ¿sí? Entonces se habla de la ley estricta, que son los sucesos, o la ley natural, y en cambio los sucesos mentales, como no son
proyectados bajo ninguna ley natural son más flexibles. No hay ninguna ley estricta que lo impida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a seguir viendo aquí a ver si hay algo. Ok. Los sucesos mentales individuales, casos, interactúan causalmente. Son sucesos físicos. Uno pueden ser causa de otros y viceversa. Lo que les decía, tú piensas algo y vas y lo realizas. O por haber realizado algo, vas y lo piensas. ¿Sí? Entonces hay un monismo, no hay una dualidad. En la medida que tú interactúas con el ambiente, también se van forjando, se van de alguna forma conectando neuronas, ¿sí? Ocurriendo sinapsis y por estas mismas acciones que van sucediéndose, vas acumulando aprendizaje que a su vez te va a facilitar o va a excitar o va a permitir un suceso mental. Lo físico está en un suceso que se puede dar, pero tú, y aquí vemos lo estricto, tú puedes pensar o no que el interruptor va a encender por lo que sea, porque la ley física esta de la electricidad, que aunque no la conoces es estricta, y tú puedes pensar, no va a encender, y resulta que sí enciende, porque todo está dado para que esa ley física siga funcionando, es estricta. O puede que un suceso que termine haciendo que esta ley física no se dé, no porque no se da en el sentido de que falla, sino porque las condiciones para que esta ley exista no está ocurriendo. Es decir, si la electricidad falla, es porque, por ejemplo, el breaker en algún lugar no está activado, ¿no? El switcher. O sea, si el switcher no está activado, no va a ocurrir lo que se supone es una ley que, sin embargo, ocurriría de la manera típica, solamente que está interrumpida. No es que la ley no está funcionando porque dejó de hacerlo, sencillamente no está ocurriendo porque las condiciones no están siendo dadas. No sé si me explico, quizás esto sea muy enredado, pero vamos a explicarlo de esta forma. 2 más 2 son 4, ¿verdad? Ok. Si yo tengo 2, ¿sí? Tengo un más, y aquí tengo un igual, y tengo un 4, aquí debería haber un 2, ¿sí? Si nos tocara completar eso. Ahora, si aquí siempre va a haber un 4, siempre va a haber un 4, uno diría, bueno, siempre, sí, porque si aquí hay un 2 y aquí hay un más, y aquí hay un igual y aquí hay un 4, aquí debe haber un 2. Si las condiciones finales son 4, esta combinación aquí debe darse para que el 4 termine sucediendo. Es decir, yo puedo poner 1 más 3, yo puedo poner 3 más 1, yo puedo poner 2 más 2, yo puedo poner cualquier combinación posible, ¿verdad? Pero siempre me va a dar 4, ¿sí? Entonces esto es estricto. Ahora, yo lo que sí puedo hacer, ¿verdad? Es tener en cuenta que hay una combinación de cosas que deben ocurrir, pero que están delimitadas en un rango, ¿sí? No puede ser cualquier configuración. Hay una variedad de configuraciones, es verdad, pero no pueden ser cualquiera. Están dentro de un rango posible. Por ejemplo, si yo pusiera 4 más 4, ya no me va a dar 4. Y la condición es que dé igual a 4, ¿sí? Es decir, hay una configuración posible, diferentes combinaciones que yo pueda tomar en cuenta en el orden que yo le dé a estos números,
pero lo que sí es que siempre me debe dar 4. Entendiendo eso, que es algo de aritmética, me parece súper sencillo, yo puedo asimismo terminar de concluir que el monismo anómalo, los eventos mentales, serían estos diversos tipos. Sin embargo, para traer el ejemplo nuevamente, que aquí lo tengo en una notita, ¿verdad? Recuerde lo que dijimos hace un momento, ¿verdad? Dijimos hace un momento de que existen en esta teoría de la identidad que hay tipos que son los sucesos mentales y hay casos, ¿sí? Hay sucesos neuronales que tú te lo planteas de una forma u otra y puede que no tengan una incidencia en la vida real. Pero sea como sea que efectivamente está ocurriendo una cosa, puede ser por diversas razones, pero que al final te llevan a la misma cosa. Puede ser que la luz se haya ido solo en la casa, puede ser que se haya ido a nivel local, puede ser que lo que no esté funcionando sea solo ese foco, puede ser que lo que no esté funcionando sea el interruptor. Puedes encontrar y al final confirmar cualquiera de estas explicaciones, pero lo que es cierto es que no encendió la luz. ¿Sí? Igual, el que quiere robar afuera, él lo que ve es la luz. Listo. Eso le va a decir a él, aborta la misión, porque si continúas, bueno, probablemente te vas a encontrar a alguien adentro. Pero mire, probablemente, ¿no? Porque él también puede pensar, wow, ¿y si fue que esta luz se encendió sola porque ellos allá adentro tienen un sistema de estos que tiene una fotocelda, algo sensible, y esa luz se prendió sola? A lo mejor no hay nadie adentro. O puede pensar también otra opción. ¿Y qué tal si esa luz de pronto la dejaron prendida, la dejaron encendida? Ellos se fueron y de pronto, pues como la dejaron encendida, yo no había visto que esa luz estaba encendida porque resulta que no había luz en toda la región. Y resulta que llegó la luz de pronto en toda la zona y lo que yo estoy viendo es que, bueno, la luz se prendió sola, porque en realidad no fue alguien que ejecutó un interruptor, sino que ya el interruptor estaba ejecutado, solo que la luz no se podía percibir debido a que a nivel general no había luz. ¿Sí me explico? Entonces yo digo, bueno, de pronto adentro no hay nadie. Pero la opción que opta la persona que no quiere enfrentarse a la posibilidad de que haya alguien adentro es, no, yo no voy a confirmar esto, porque al entrar lo más probable es que haya alguien, y si no hay alguien por las otras razones, tampoco me quiero arriesgar a averiguarlo. Por tanto, ergo, yo pienso que hay alguien adentro, aborto la misión. Note, note, un suceso puede que quede registrado mentalmente de una forma, una interpretación dada, y puede que esta interpretación, ¿sí? Esta interpretación no sea exactamente, literalmente, tal como ocurre. Por eso es que Donald Davidson habla sobre la importancia, y esto es súper interesante, ¿no? A mí por lo menos me parece súper interesante, de ir más allá de lo obvio, ¿no? De estos niveles que van más allá de la interpretación, la inferencia, pero más allá de eso, la traducción. Cuando uno traduce, y aquí hablamos de la lengua, ¿no? Cuando uno traduce en una lengua, uno tiene que pensar no solamente en lo que dice, ¿sí? No es literal, ¿sí? Una vez más, no es literal, no siempre va a ser literal. No siempre hay un equivalente en la otra lengua cuando estás traduciendo. Entonces tú tendrías que ver qué es lo que esta persona quería decir, ir más allá. Y eso es traducción. Traducción no es literal.
estás haciendo un trasvase. Y este trasvase, por supuesto, lo que no quieres es que la idea se diluya, se vaya. La idea de el emisor que pueda llegar al receptor con la misma, el mismo sabor, la misma intencionalidad del emisor. Si no es el caso, ha fallado en esta traducción. Si es literal, no siempre se da el caso, casi nunca, de que una lengua sea literalmente igual a otra. Eso es casi imposible, dado que cada frase tiene una connotación también que está determinada, pero también está rodeada de un contexto de cómo piensa, de lo que decía Derrida. Todo está dentro del texto, pero tendrías que ver, ¿verdad? Nada ahí fuera del texto, pero tendrías que ver que aún así, habiendo una forma delimitada dentro de un rango que es el texto, es verdad que en ese rango hay una gama de combinaciones, de intenciones, que no basta con una escueta traducción. Tiene que haber una interpretación del texto, un análisis hermenéutico, fenomenológico, si se quiere hablar de texto a nivel de que todos somos texto, ¿verdad? Como decía Heidegger, ¿sí? Así que tienes que aprender a leer a las personas, bien sea porque hayan dejado registros escritos y tendrías que hacer un análisis hermenéutico, filología, y como decía Martin Heidegger, que pasó esto a leer a las personas también, entendiendo que la hermenéutica no tenía nada más que ver con los textos escritos, sino con las personas en sí mismas, cómo se comportan, qué han hecho, y haciendo un análisis exhaustivo o lo más posible, o por lo menos que no sea tan a priorístico, sino que hay unas cosas que debes pensar lento, ¿verdad? Y ver que no todo es exactamente de manera literal. No todo se basa, ni es definitivo el hecho de que hagas una interpretación. Es una interpretación más. Tienes que entender el juego del lenguaje, como decía Wittgenstein. Y hay una gama, es verdad, delimitada, una vez más, dentro de un rango, pero que cuál es la combinación que esta persona en sí, y dígame si escribe de forma barroca o de forma oscura, ¿verdad? Como se dice que escribía, por ejemplo, eh, oye, se me olvidó el nombre, este famoso alemán, ¿verdad? De la dialéctica del amo y el esclavo. Hegel. Entonces, sí, lo que quiero decir con todo esto, y es lo que vamos al monismo anómalo, es que si bien no hay una dualidad, yo por lo menos sí estoy convencido y sí tengo acompaño aquí a Davidson, de que no hay un fantasma dentro de la máquina, ¿no? Yo creo que hay una manifestación y que pensar también encierra lo fisiológico. Si el cerebro no existe, no hay pensamiento posible. ¿Sí? El cerebro existe, por tanto no somos una tabula rasa. Yo me voy también por lo que decía Noam Chomsky, famoso lingüista también, de que hay una biolingüística, ¿sí? Y esta biolingüística encierra ya de por sí condiciones el dispositivo de adquisición del lenguaje, como le decía Chomsky también. Ya hay una gramática generativa, una biolingüística, una posibilidad previa, condiciones que son innatas, que hacen posible no solamente que
podamos interpretar, ¿sí? Sino que podamos ser interpretados, ¿sí? Nosotros podemos ser interpretados por otro, de una forma u otra, pero también apelamos a la racionalidad compartida, a aquel principio de caridad que también decía el Davidson, ¿no? El principio de caridad es esta idea de que si te vas a interpretar a alguien, no pienses siempre en malas intenciones de parte de esta persona. Piensa también en una lógica interna. ¿En qué estaba pensando este sujeto? ¿Cómo piensa una persona que se comporta de esta manera? Y allí vamos con esta posibilidad que yo creo que existe, y si lo dejamos por fuera, estoy de acuerdo con lo que decía Davidson, ¿no? Sería más bien un error, ¿verdad? Dejar por fuera esto, porque si bien se trata de algo que es una manifestación que escapa al plano físico, eh, tiene sus manifestaciones en el plano físico, más yo no entiendo muy bien lo que ocurre en estos procesos mentales. El hecho de que yo no lo entienda no quiere decir de que no existan, más reconociendo que hay una manifestación de esto, y que yo mismo, en la medida que voy mecanizando y pensando y teniendo estas ideas, hay un proceso que está ocurriendo que no se me debería escapar, ¿no? Y sería un error, decía Davidson, ¿verdad? Estaríamos más bien convirtiendo esto. Él decía una frase que me parece súper genial, ¿no? Cuando hablamos de el empirismo quiere ver, ¿no? Pero también cuando hablamos de el caso que él decía en cuestión, de que si se nos escapara, estaríamos incurriendo más bien en, en esta situación de... Se me fue la frase, ya me voy a acordar, mientras sigo hablando, ¿no? Mientras sigo hablando. El caso está en que cuando nosotros estudiamos algo, y es verdad, al infinito no llegamos, al noúmeno, dentro del fenómeno sí hay muchas cosas que podemos ver. Y dentro del fenómeno también está la paralingüística. Y la paralingüística tiene que ver con lo que no, incluso la misma lengua, que es como se escribe y cómo se... Y por eso es que aquí está también, mira la paradoja, ¿no? Nosotros y los científicos en particular decimos que la lengua no es ciencia. Nos dicen que es ciencias sociales, pero no es ciencia dura. Y hasta han querido dejar la lengua por fuera, ¿no? Le pasó a Derrida, que le dijeron que, bueno, no es filosofía, eso no es ciencia, eso es otra cosa. Claro, se ha cambiado mucho al respecto, ¿no? Ya el caso de ahora es que hay como decía Bunge, Mario Bunge, que de eso vamos a hablar en un momento posterior, en otro tema, el monismo epistemológico, ¿no? De que no puedes dejar por fuera nada en cuanto a que si este sirve para llegar a acercarnos a una comprensión mayor, no debes dejarlo por fuera, ¿sí? Está dentro del rango de las cosas que podemos saber, incluida la lengua, incluido, y por eso es que le decía que deberías darle más bien cabida a, y no simplemente puro logo, también al mito, ¿sí? Y dentro de la ciencia, que esta es la paradoja que les decía, se escriben todos estos proyectos porque tienes que saber, tú puedes tener una idea, sea cual sea, pero si tú no sabes comunicar esta idea a través del lenguaje, esta idea va a morir contigo. Si tú no sabes dar explicación verbal por escrito, que esto de alguna manera llegue a las masas, hacerlo lo más sí, sencillo posible para que
otros puedan entenderlo, empezando por la comunidad científica, pero igual, debes hacerlo a través de la lengua. ¿Sí? Estos informes que se hacen, estos artículos científicos donde hacen una especie de síntesis apelando a, a estos hallazgos, pero tienes que hacer descripción. Y esto, obviamente, estás condenado a usar la lengua, si lo quieres llamar de esa manera, como decía Wittgenstein una vez más, ¿no? Eh, Nada hay fuera del texto, decía Derrida. La lengua dentro de este eh, léxico último, como decía Richard Rorty, es como terminas dándole la vuelta y hallando un bucle a todos tus sistemas de creencias que sin embargo debes explicarlo usando la lengua, usando la lengua. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el monismo anómalo? Bueno, de que sí, no puede dejar por fuera esto porque estaríamos cayendo en, no se trata solamente de una anarquía, como decía Feyerabend, ¿sí? De que contra el método, ¿no? Contra el método científico, sino que más allá de eso, ¿sí? Si somos minimalistas y no nos vamos más allá de aquello que se puede empíricamente, experimentalmente, sino aquello que simplemente ocurre en la mente y son de alguna manera traídos por el racionalismo, que ya este tema debe quedar zanjado, ¿no? Desde hace mucho, incluso desde quien concilió de alguna forma el racionalismo y el empirismo, ¿verdad? Immanuel Kant, que hace poco cumplió 300 años eh, de muerto, ¿verdad? Se celebraba los 300 años de Immanuel Kant. Él concilió el empirismo, el racionalismo y trajo esta cuestión de idealismo trascendental. El idealismo trascendental dice, ok, esto es lo que conocemos hasta ahora, esto es una interpretación muy escueta y muy simple, ¿no? Pero va más allá de eso. Pero bueno, esto es lo que conocemos hasta ahora, es lo ideal, es lo que tenemos, pero esto puede seguir adelante, puede seguir creciendo, es trascendente, no lo cortamos allí. Si lo hiciéramos, ¿verdad? Estaríamos dejando por fuera muchas de las cosas que sí podemos manejar todavía. En todo caso, estaríamos entrando en el terreno de que supuestamente ya salimos por usar la razón, ¿verdad? Este que, que supuestamente ya no se debería dar, ¿verdad? Porque hasta se considera una cuestión que limita el hecho de que podamos seguir entendiendo el fenómeno y aproximándonos al noúmeno, ¿sí? Que es el infinito al cual no vamos a llegar, pero que sí nos podemos aproximar cada vez más entendiendo y no dejando por fuera los eventos mentales. Y así asumimos el monismo anómalo, ¿verdad? Que son estas anomalías que, que sin embargo no tienen una explicación por el momento, lo cual no quiere decir de que no tengan ninguna explicación. Solamente nuestra limitada comprensión de los asuntos es lo que nos está de alguna forma delimitando y lo dejamos hasta aquí, pero entendemos que hay mucho más por comprender, ¿no? Así que estoy tratando de cerrar para hallar la palabra esta que les decía. Y con esta voy a cerrar, una vez que me la acuerde, ¿no? Sí, definitivamente es interesante este tema de el monismo anómalo. Yo voy a dejar algunas cosas por aquí que sean referentes, imágenes o algunos textos
Les pido que nos puedan seguir escuchando, que puedan seguir compartiendo y bueno, hacer crecer esta comunidad, sobre todo los suscriptores. Pueden compartir esta información. Y bueno, dicho esto, ya debería ir cerrando, ¿verdad? Y aquí voy a cerrar con la palabra. Entendiendo el monismo anómalo, los eventos mentales, nos podemos deshacer de los dogmas del empirismo, que todo lo quiere ver y todo lo quiere palpar. Resulta que eso no lo podemos hacer con los eventos mentales. No convertamos ninguna posibilidad de conocimiento, ¿verdad?, por aquello del monismo epistemológico de Bunge, y lo dejemos a un lado solamente por el dogma del empirismo. No queremos caer en eso, y de eso también prevalentemente tenía allí muy claro y muy presente Davidson. Les invito a que puedan leer un poquito sobre estos temas. Les voy a dejar por aquí también la biografía, quizás no escrita, en la descripción, que yo sé que casi nadie lee esa descripción, pero a lo mejor sí en los libros fijados que puedo ir mostrando en la pantalla. Dicho esto, me despido. Gracias por vernos. Hasta luego. Chao, chao.